los museos no están dispuestos a renunciar al poder que tienen sobre las colecciones que albergan y nos están haciendo la pregunta, ¿no?, de si el museo es el lugar en el que tienen que estar. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. ¡Hola! Chicas, ¿cómo estáis? ¡Qué risa! Hemos salido de una cortina. Ya nunca habíamos hecho esto. Somos del Mago Pop. Sí, de repente. Prácticamente. Tampoco habíamos hecho nunca un directo donde se veía el mar. Es verdad. Y se ve el mar, un cachino. Esto es impactante para unas chicas de interior. Es bastante impactante. Sí. Bueno, estamos súper contentas de estar aquí. Para quien nos esté escuchando desde el futuro. Desde el futuro, sí. Estamos en el museo La Casa de Carta, en el Valle de Guerra, en Tenerife, y estamos súper contentas. Yo nunca había estado en Canarias, así que estoy especialmente contenta. Paula sí había estado, pero no aquí. Pero no me acuerdo tampoco, porque fue hace mucho tiempo. Entonces no cuenta. Si se borra de tu memoria es que no ha existido. Entonces yo me lo estoy tomando como mi primera vez. Muy bien. Estamos flipando con lo bonito que es este sitio, la verdad. ¿Qué plantas tenéis aquí? Guau, es impactante. Es que Inés empieza, ¿has visto desde el coche unas plantas así como unos discos, unos platos? Y yo, la verdad es que eso en mi lado de la ventana no estaba. Nenúfares por las paredes. Sí. ¿Sabes? Que tendrán un nombre. En Arnedillo no hay de eso. No, en La Rioja no, eso no crece. Qué guay, para estamos bien o para muy mal. contentas, la verdad. Sí, estamos muy contentas. Particularmente emocionadas. Y además queríamos dar las gracias, aparte de todas las que habéis venido, a los trabajadores y trabajadoras del museo que nos lo han enseñado, nos han acogido súper bien. Sí. Voy a citar sus nombres: Pedro, Ruth, Pilar, Damián y Néstor. Sí, muchas gracias por invitarnos. Los mejores nos han dejado sus cojines de trabajo porque Sí. estábamos bajitas. Es verdad, no, estoy muy cómoda. Nunca había hecho un directo tampoco con un cojín y me viene muy bien porque ayer fui a la fisio y básicamente me destrozó la espalda porque no la tengo bien, tengo 70 años de espalda y ahora Bueno, este cojín que me han dado... Y de cuerpo casi ya. No, claro, todo en general. Así que estamos muy a gusto. Muchísimas gracias Sí. también a Guillermo y a Fernando, que son las personas que están haciendo que esto suene por los altavoces y se grabe. Sí, porque que es más difícil de lo que parece. es más difícil de lo que parece. Los botones y los cables. Bueno, para mí es Nosotras particularmente dificilísimo. desenganchadas de este asunto. Sí. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a hablar del museo, sorpresa. Es un tema que la verdad nos interesa un montón. Yo soy particularmente visitante, fanática de ¿Tú museos. eres fan de los museos como concepto y como entidad real? Paula no tanto, diría. Bueno, genial que digas esto aquí, pero, No, pero no, es verdad que lo tuyo es una pasión que yo, o sea, no puedo competir con eso. Sí, la verdad que yo los frecuento. Inés se mete en las webs de los museos, se pasa horas ahí. Pues, Como no puedo ir al MoMA por cuestiones evidentes, ¿no? sí. No se puede ir a ese país ahora mismo, ni en general ese país. No. Y aparte, pues cuesta un dinero que no tengo. Entonces me meto mucho en la página del MoMA. Sí. Que me invite el MoMA. Bueno, sí. O eso. no, que están A cancelados. ver, que como te invite decía. el MoMA dentro de 2 años. Es que quiero ver los 3. cuadros de Georgia O'Keeffe. Esto es todo lo que No quiero. están en el MoMA. Bueno, supongo que en el MoMA alguno habrá habrá. en el MoMA. Pero quieres ir al Museo de Georgia Keith, que está en Nuevo México, que es una cosa muy eso estaría random genial. y muy específica. Pero bueno, Sí. más allá de todo esto, Hoy estamos, como decía, en el Museo La Casa de Carta y queremos aprovechar esta oportunidad para pensar sobre el museo. Como punto de partida de este episodio nos hemos planteado algunas preguntas como ¿qué es el museo?, si existe una definición universal o qué vidas, historias y artefactos culturales son admitidos por los museos y cuáles quedan excluidos. Y para ir viendo todo esto vamos a ir un poco haciendo un camino, un recorrido por distintas ideas. sí. Veníamos un poco, asustadas porque nos vamos a meter un poco con el museo, pero meter en el sentido una crítica constructiva. Sí, y filosófica. Sí, O sea, pero tiene una crítica con sentido. luego hemos hablado con la gente del Museo de la Casa de Carta, hemos citado la museología crítica, ha habido un jolgorio colectivo, ya nos hemos quedado tranquilas. Sí, estamos tranquilas, Estamos en casa. estamos a gusto, estamos en casa, Sí. Ahora os efectivamente. vamos a explicar lo que es esto. Pero primero vamos a preguntarnos qué es el museo. Sí, para responder a esta pregunta, como siempre, pues hemos leído a personas que saben más que nosotras, evidentemente, y hemos leído algunos artículos académicos, como por ejemplo el de María Bolaños, que se llama Los museos, las musas y las masas. Y es que allí ella explica que la palabra museo tiene su origen etimológico en museion, o que se traduce como casa de las musas. Y es que las musas, al igual
que los museos o algunos museos pretenden o se supone que lo saben todo, ¿no? Y lo que les diferencia de los mortales, las personas que estamos hoy aquí, es que nosotros no somos capaces de alcanzar el conocimiento. Dice Bolaños en su artículo que no alcanzan a oír sino un murmullo las personas, ¿no? Y ella sitúa el Museo Moderno como un heredero de esta voluntad de recoger el conocimiento absoluto o de manera enciclopédica, una especie de inventario de la tierra, de la naturaleza, de la cultura de los pueblos, de la genealogía, los dioses y los mitos. Pareciera que el museo quiere aunarlo todo y recogerlo todo y clasificarlo todo, ¿no? Y en esta voluntad de saber enciclopédico es donde se encuentra el origen del Museo Moderno, que es algo que nace en la segunda mitad del siglo XVIII, en la Ilustración. Y un saludo a la Ilustración. A Manuel Kant. Bueno, pues es como, por supuesto como siempre. Representante de la Ilustración. Sí, bueno, un beso a Kant. Un beso a Kant. Nunca sabe más, ¿no? Estará triste porque está muerto. Bueno, ese señor en vida también estuvo bastante muerto. No, por eso, porque igual lo necesita. Sí, necesitaba un abrazo, una palmadita en la espalda. Está a gusto. Está justo, sí. Pues uno de los investigadores a los que hemos leído es Ignacio Fernández del Amo, que tiene un artículo que es La ética como herramienta para pensar el museo, y ahí él explica que el museo es esta tecnología de la Ilustración que hereda pues, la voluntad de los filósofos de ese momento de dominar el conocimiento. Pues en parte lo que quería hacer el señor Manuel. Y así se concibiría el museo de una manera muy específica, que es como una institución o un lugar encargada de elaborar un relato científico del mundo a través de principios como la veracidad o la autenticidad. Un espacio que quiere demostrar certezas absolutas, evidencias históricas, que todo el rato busca el orden, la clasificación y que presenta muchas veces la historia como una trayectoria lineal de secuencias, de estilos, de corrientes, como si fuese simplemente pues, dar un paso tras otro. El museo querría reunir pues, la máxima información posible, ya hemos dicho esto de querer agarrarlo todo, y la exposición de una serie de datos e incluso gestionar el pasado de manera que las personas que construyen el relato de ese pasado pues mantengan su poder y mantengan su lugar en bueno, pues la jerarquía social o de la comunidad, ¿no? Y así el museo se concebiría como un sitio casi sagrado, un lugar un poco de culto, donde nosotras y nosotros vamos a reverenciarnos ante los tesoros que están guardados ahí, ¿no? Y es verdad que si pensáis en grandes museos que quizás habéis visitado, pues seguramente se os vengan a la cabeza ciertos elementos arquitectónicos como columnas, escalinatas de mármol, ¿no? Edificios muy impresionantes, tanto por fuera como por dentro, que parece un poco que te sobrecogen cuando entras. Sí, hace poco hicimos un episodio sobre el patrimonio, que tiene bastante que ver con este, o se tocan de alguna manera, y leímos el libro de Contra el Patrimonio de Manu Martín y justamente decía la sacralidad, ¿no? Hablaba de esa sacralidad que despierta el museo, que parece que tienes que dejar hasta tu voz y tus gestos cuando en la taquilla, decía él, lo dejas todo y entras como con cuidado, sí, de no romper nada, de no tocar nada, de no respirar demasiado fuerte, sí. Justo. Esto pasa. Sí, y entonces ahora os queríamos hablar un poco de las consecuencias que tiene para nosotras esta concepción del museo, que claramente podríamos llamarla más tradicional, porque ahora se están haciendo otras muchas cosas que veremos a lo largo del episodio, pero nos parece problemática en cuanto a inmovilista, podríamos decir. Y es que las consecuencias, una de ellas sería que se presenta como objetiva y natural una visión de la historia o del conocimiento, del arte, de lo que sea que tiene ese museo, una realidad que es solo una. Uh-huh. Y en realidad se nos plantea como si fuera única, como si fuera natural y como si fuera la única posible. María Bolaños dice que lo que se impone es un orden correcto de las cosas, que produce un conocimiento verdadero, universal y objetivo. Y esto hace que el museo sea un instrumento que sirve para articular una visión muy cerrada y muy prescriptiva que no deja lugar a la duda, a la crítica, a la reformulación o a la innovación o a decir, vamos a repensar de qué manera esto se ha contado, quizá hay que darle una vuelta. Además, muchas veces a lo largo de la historia, esto creo que es de las ideas más relevantes, se ha priorizado más llenar el museo, ¿no? O sea, que el museo tenga cosas y cuanto más impresionante mejor, y los museos que de repente la gente visita un país o una ciudad solo por el museo, pues se ha priorizado llenarlo frente a las vidas, las culturas, las personas concretas. Y a esto vamos a dedicar buena parte del episodio, a la historia colonial del museo, que incluye todo este expolio, violencia, el silencio, los vacíos, que creo que la herencia, o sea, el origen colonial del museo no se puede no mencionar, o sea, el museo no puede negar este origen, y creo que lo que tiene que es trabajar hacia otro lugar, pero luego lo veremos.
Otra consecuencia es que el que entra al museo parece que solo puede mirar y absorber la visión que propone ese museo. O sea, somos una especie de espectadores pasivos que además, como decíamos antes, vamos encogidos y silenciados y intentando no molestar. Y hay lo que María Bolaños denomina una lectura autorizada de la colección. Y nosotras solo podemos, digamos, admirarla pasivamente y asumirla como cierta. Normalmente no hay mucha interacción, podríamos decir, entre el museo y la persona que entra y que entra y sale de él. Además, esto me interesó mucho a mí, la verdad, porque el tema de Instagram, ya se sabe que yo googleo a María Pombo en Instagram. Sí. Pero cuando googleas a María Pombo en Instagram, ya, es que no sé cómo se llama. Pareces una persona nacida en el año 63 con esta frase que acabas de decir, pero bueno. Busco. Tengo un Twitter, tal. Bueno, sí. Perdón. Pero habla de modernización, que no es un tema en el que vayamos a entrar mucho nosotras hoy aquí, el tema de las redes sociales, pero muchas veces ella critica que cuando se habla de modernización se apela al papel del museo en las redes sociales, ¿no? El museo es moderno si de repente pues, tiene una gran capacidad de pues, yo que sé, hacer reels y directos, no diré nombres, que hay un museo muy famoso, el Prado, ¿no? Que le han dado un montón de premios porque hace una muy buena comunicación en redes sociales. Hacen directos con personas que trabajan en el museo, restaura una obra y te hacen pues eso, un directo y tal. Que esto está muy bien, claramente, no es esta la crítica. La crítica es que la modernización tiene que ir más allá de todo esto y más allá de tener un papel relevante en las redes sociales. De hecho, Bolaños explica que cuando decimos que el museo debe ser contemporáneo, debe serlo de nuestra imaginación, de nuestros intereses, de nuestra curiosidad. Una cosa de la modernización no implica solamente hacer esto en Instagram, ¿no? O tener una presencia. También ella critica mucho que tampoco modernizarse es vender muchas camisetas o ponerse al servicio del turismo masivo, que también es lo que pasa en muchos museos a los que se va a ver Sota, Caballo y Rey. Sí, y no ves nada más. Las meninas, que un saludo a las meninas, pero dime tú, ¿no? Ya está también bien. Un beso, ¿eh? Estoy harta de las meninas. Estoy harta de las meninas, o sea, a ver, no las de Velázquez. Que vives en Madrid. Las que están por todos los sitios. Ya. No sé si sabéis esto, chicas, pero por Madrid tú vas y hay meninas gigantes, horrorosas, que yo digo, esto hay que prohibirlo. Ya, aquí no ha llegado y qué bien, ¿no? Eso, porque... Hasta en Arnedo hay una menina. ¿Aquí hay meninas? No hay menina. Nadie ha puesto todavía una menina, ¿no? En ninguna isla, vale. Bueno, yo creo que eso hay que vandalizarlo de alguna manera. O sea, es que además... Bueno, estás, como reivindicando la vandalización de la menina, lo cual bien. O sea, yo lo siento, pero es que encima son, aparte feas de que, como de que demonios. Esto no pura capitalización y lo pagan empresas y todo el rollo este, es que encima son feas, que es terrorismo estético, que yo digo, no se puede hacer una menina bonita, tío, es increíble. Bueno, ya, no. Quitando esto, no, pues eso, que ella critica que se pone al servicio de la política del espectáculo, de la cultura de masas, del turismo masivo, y que esto no es que el museo sea moderno, esto es otra cosa. Y es interesante que María Bolaños explica que en España, desde los años 80, ha habido lo que llama una lluvia museística. Esto quiere decir que se han construido muchísimos museos, por ejemplo, científicos, centros nacionales de arte moderno, museos monográficos de autores o autoras, nuevos edificios, pensemos en el Guggenheim, ¿no? Espectaculares y gigantes en algunas ciudades, centros de arte contemporáneo, pero incluso más allá de todos estos grandes centros, parece que está un poco la idea de cada pueblo tiene que tener su museo. Y sin embargo, dice que le he dicho a Inés, en Arnedillo no tenéis, y me ha dicho, sí. Hombre, sí tenemos un museo que es vergüenza verlo, pero ahí está. Pues yo no lo he visto, el museo. Paneles ahí bien guapos. Pues fíjate si será pequeño, que no... Está encima de la oficina de turismo. Claro, ya. Ya te llevaré un día. Sí, por favor. Te hago una guía. Pero esto, ¿no? De que cada pueblo tiene que tener su museo, pero esta explosión no ha venido acompañada, dice María Bolaños, de una verdadera reflexión crítica acerca de qué es el museo o qué debe ser. Y dice que más allá de construir edificios cada vez más impresionantes, necesitamos, dice, que nuestras musas innoven, que estudian y leen más, que conozcan mejor sus disciplinas, que investiguen sobre sus colecciones, que critiquen su propio saber y renuncien al dogmatismo de esto fue así que exhiben nuestras salas de exposición. Es decir, que el peligro en este sentido es que se hagan museos por hacerlos sin ningún tipo de reflexión, contenido o relato que realmente se quiera sostener, que el objetivo sea simplemente tener un museo y nada más. Sí, y ahora queríamos entrar en esto que os hemos adelantado antes acerca de cómo pensar el museo a través de la museología, concretamente la museología ética, que es con lo que hemos respirado aliviadas cuando hemos llegado y hemos hablado con la gente que trabaja aquí. Y es que
queríamos un poco contribuir a esta conversación crítica, sin ser nosotras museólogas, porque no lo somos. No lo somos, pero hemos leído a museólogos. No se puede ser todo tampoco en la vida. Y efectivamente hemos leído pues, a personas que trabajan la museología desde una perspectiva ética, que también nos ha interesado porque aúna la museología con esta rama de la filosofía que es la ética. Y entonces ahí hemos encontrado nuestra puerta de entrada. Y hemos leído a Teresa Sauren Guerrero y a Nuria Rodríguez Ortega en un artículo que se llama Ética y museología, sobre la museología como postura ética y como práctica. Y ellas defienden la museología ética como una manera de reflexionar de manera crítica, primero sobre el museo, sobre su condición, sobre qué función tiene y qué significa en el conjunto social y en el tejido en el que está inscrito, y sobre las prácticas que se desarrollan dentro del museo, ¿no? Dicen que el objetivo es comprender lo que llaman el fenómeno museístico de manera más amplia y de manera más concreta en su historicidad y su heterogeneidad, y abarcarlo pues, con toda la complejidad que entrañan los museos, ¿no? Y que además obviamente no piensan solo en un museo concreto, sino que atienden a que hay diferentes tipos de museo, ¿no? Que eso ahora hablaremos de ello. Y lo que pretenden es pues, que esta disciplina articule debates en torno a los conflictos que surgen dentro de los museos, a las problemáticas específicas, y también proponer cosas de cara a un desarrollo futuro de los museos que, bueno, pues que les lleven a un lugar un poco mejor. Y ellas pues tienen claro qué lugar mejor es este, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Ellas coinciden con María Bolaños en que más allá de estos trabajos cotidianos que se hacen en el museo, lo que tenemos que hacer es reflexionar de manera filosófica acerca de la labor que tienen los museos en la sociedad. No se trata tanto de pensar sobre la ética del museo, que también, o sea, por ejemplo, una cosa que va a sonar muy, muy básica, pero que un museo sea accesible para todas las personas, que tenga una rampa además y unas escaleras, bueno, pues eso sería una ética del museo, pero ellas hablan más de la necesidad de adoptar una postura éticamente comprometida y de tener un posicionamiento y un compromiso éticos por parte de los museos, es decir, que exista un compromiso vital del museo, una postura que sea autorreflexiva, que el propio museo esté en constante reflexión acerca de qué papel juega, no solo en la comunidad a la que pertenece o en la que está inscrito, sino en el mundo y en la situación política, en la situación social, ¿no? Entonces no sirve para ellas la neutralidad ni la imparcialidad de las instituciones como los museos, sino que el museólogo tiene un compromiso vital, que es reflexionar, pensar, debatir, cuestionar, y que hay que posicionarse también sobre la finalidad y la razón de ser del museo. O sea, no les vale en este sentido la tibieza ni la neutralidad respecto a según qué cuestiones. ¿Por qué te ríes? Es que este fin de semana estuve yo en un sitio que me pareció el culmen de la neutralidad. Pero lo puedes contar porque has dicho, lo podría contar. Sí, es que no me quiero meter con la gente, pero a la vez... Es que, chicas, estuve en Belchite. Ya lo ha dicho. Ha dicho, no lo voy a decir, no lo voy a decir. No, que es un pueblo de Zaragoza, que es uno de los pocos sitios que se puede visitar que quedan intactos tal y como quedaron en la Guerra Civil Española. Y fui allí... Yo ya cauta diciendo, no te enfades mucho, tampoco merece la pena, no te enfades, salí caliente como... Porque es justamente este afán de desde el principio decir es un tema complicado, pero aquí somos neutrales, que a mí me pone muy nerviosa, me parece muy cobarde con ciertos temas, o igualar dos banderas que nada tienen que ver. Bueno, muchas cosas que me enfadaron bastante, así que un saludo a Belchite desde aquí. Se podría hacer una gran labor allí porque por desgracia no quedan muchos restos de la Guerra Civil y lo que no se ve parece que no ha existido, y por los campos de concentración del franquismo, por ejemplo, que por desgracia quedan muy pocos, aunque hay mucha gente que los ha estudiado, pues digo, para una cosa que queda, y lo tienen de una manera, que haya gente ahí sin exhumar con una placa de la Falange encima, bueno, pues cosas que a una le enfadan, pero encima era esto, como el espíritu de aquí solo buscamos paz y memoria, neutralidad, no hay banderas, aquí ninguna bandera, ni la republicana ni la del aguilucho, que voy a decir aquí que dime tú qué comparación, ¿no? Sí, efectivamente. Esto habría que revisarlo. Cierta cobardía al decir que Franco fue un dictador y no simplemente una persona que gobernó este país. Bueno, no sé, como me asombra la falta de reflexión. Hombre, y de espíritu democrático. Si yo no te digo que seas de repente la pasionaria, la persona que hace esa exposición, pero hay ciertas cosas que creo que como una democracia que se supone que somos, que hace ya hemos celebrado ahora que llevamos 50 años siéndolo, y yo digo, pues hija, que se note un poco más que lo somos, ¿no? Porque que no puedas decir ciertas cosas que me parecen ultra básicas por este afán de la institución, además pública, que no sabes, como que tienes una responsabilidad social y no puedas decir ciertas cosas que son tan básicas, salí allí, pues aparte enfadada, bastante triste. Sí, es verdad. Diciendo, vaya mierda de país.
Ya. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, pues esto sería un ejemplo, Sería muy un ejemplo claro del afán de neutralidad, incluso cuando roza ya el delirio Sí. en un país que se comprende a sí mismo y se define como democrático. Claro, y de entre unas ciertas cosas. instituciones que se supone que tienen que hacer un trabajo acerca de la memoria compartida de un país y Sí. que, bueno, pues quizá podrían hacerlo bastante mejor de lo que están haciendo. Ponen en la plaza unas letras de tamaño metro, donde ponen memoria y paz, y dicen, ya está, nuestro trabajo... My ¿Cómo job se here is done. Eso. Y el meme de la capa, el señor que se va. Se quedan más anchos que Sí. largos. Bueno, perdonaba el chiste, ¿no? Por esta, pero es que espabilen. O sea, yo ya... No, bien dicho, bien dicho. Yo ya, ¿qué voy a decir? Viene muy al hilo de lo que vamos a Sí, contar. o sea que- justo estábamos en este guión hablándolo mucho y tal, y cuando estaba allí pensé, madre mía, ya podían estos leer museología crítica. Pues sí, mira, les podías regalar el libro, prestar el libro que nos ha regalado Pedro. Es Sí, que verdad. luego hablamos de él. Sí. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poco después de este ejemplo en pensar por qué importa esta dimensión ética o por qué a nosotras nos parece que importa. Y es porque el museo es, en el fondo, un instrumento social que tiene influencia en las condiciones de la sociedad en la que se inserta, y no solo en la que se inserta, sino también en otras. Yo pensaba cuando estaba allí, ¿cuánta gente internacional hay ahora mismo haciendo esta visita en Belchite? ¿Qué imagen es la que se van a llevar acerca de la guerra civil? Claro. Claro, preocupante esto. Sí, la nueva imagen, sí. Claro, bueno, ¿ves? Yo voy a dejar este tema ya. Te estás poniendo roja, Inés. Es que me estoy poniendo roja, ¿eh? Es que físicamente me sale la furia. Sí. Bien. Y la rojez. También. No hay nada, mira las orejas rojas y todo. Entre que refleja el mantel y la rojez, la que llevas tu interior de por sí, que fluye por tus venas. Bueno. No, sí, está genial la rojez. neutralidad brilla por su ausencia. La neutralidad no está aquí, claro. Entonces, bueno, ¿por qué importa esta dimensión ética? Porque tiene un impacto, dicen, en las memorias, identidades y procesos culturales que construyen y definen a las comunidades y sus territorios. Influye en los discursos e interpretaciones que se sostienen, ¿no? Dicen Saurent y Rodríguez que es necesario justificar cada elección que se toma y cuál es la finalidad de esa elección que tú tomas como institución. Y dice, la elección de los fines a los que se va a someter es una ética. La museología es la ética de lo museal porque es la que decide lo que debe ser un museo y a qué fines hay que someterlo. También leímos otro artículo de un autor que se llama Fernández del Amo, que lo citaremos más adelante, que dice que no se trata de pensar que el museo es un instrumento maléfico que está al servicio de un poder invisible y tiránico, sino todo lo contrario, defender que no pueden funcionar al margen del contexto sociopolítico en el que se desenvuelven, ¿no? Sobre todo porque recordemos que son instituciones públicas que se supone que deberían ser de todos. Sí, efectivamente. Queríamos preguntarnos también en este hilo acerca de la museología, ¿para qué surge, ¿no?, esta disciplina? Y es que lo que quiere hacer es evitar que el museo caiga precisamente en aspectos como el dogmatismo teórico o la imposición de ciertos relatos que implican formas impuestas de autoridad. La idea sería justamente, dicen las autoras, situarse en zonas de fricción, es decir, reformular el museo, someterlo a transformaciones a las que sean necesarias según cada museo, atender a las problemáticas contemporáneas, un poco lo que decíamos acerca de que el museo está situado en un contexto político, incluso global y de geopolítica también. Y ellas señalan que ya no es simplemente el museo un sitio donde coleccionar o exponer artefactos, sino que es un agente que tiene responsabilidad social, que sería una manera de resumir un poco todo esto que hemos dicho, que son instituciones con responsabilidad social hacia estas comunidades. Y específicamente con respecto a los temas que apelan a las personas, como pueden ser pues, el medio ambiente, la inmigración, la memoria, como decía Inés, el expolio, la justicia o la guerra, ¿no?, que son temas que muchas veces atraviesan nuestros museos. Y las autoras hacen referencia a lo que se llama la museología social, que es una disciplina de la que se ha hablado mucho en las políticas públicas de museos en Iberoamérica, por ejemplo, y lo que quieren hacer es pues, referenciar esta musealidad abierta y transformadora, porque también ellas dicen, si tenemos recursos limitados, que evidentemente los tenemos, para destinar al ámbito cultural, pues deberán aplicarse para mejorar la calidad de la vida de las personas y de los ciudadanos y tener un impacto en ella. O sea que se tiene que tener en cuenta siempre quién rodea al museo desde fuera, ¿no? Quién lo visita y quién participa de él. Aquí, por ejemplo, nos ha gustado mucho que nos han dicho que hacen muchos talleres con escuelas y que los molinos que tienen el gocio era, ¿no?,
pues que invitan mucho a museos o sea, museos, a escuelas, a que hagan talleres y, jolín, que el museo esté vivo de esta manera, o sea, que no sea simplemente exponer, mira este artefacto de hace muchos años que lo podemos hacer funcionar, pues hagámoslo funcionar, ¿no? Aunque solo sea para experimentar de alguna manera ese pasado que el museo te está ofreciendo. Sí, que nos decía Pedro justamente esta cosa de que el museo no tiene que ser un sitio donde almacenamos objetos uno detrás de otro y ya está, ¿no? Sino que se puede seguir pensando acerca de ellos, acerca de qué importancia tenían en el pasado y cuál es la que tienen ahora, o qué significados le damos ahora que en el pasado no tenían, ¿no? Sí. Todo esto. Sí, se entiende muy bien con la idea del museo como algo que fosiliza o el museo como algo vivo, ¿no? Podríamos decir que son las dos opciones. Entonces, ¿cómo se articula esta museología crítica o ética que propone en líneas generales? Nos propone entender el museo más bien como un espacio de confrontación, de duda, de cuestionamiento, de controversia incluso o de conflicto, que son estas palabras que parecen muy peyorativas o problemáticas, pero que en realidad no tienen por qué serlo así o no tenemos por qué entenderlo de esa manera. Es un lugar en que debemos cuestionarnos los grandes discursos teóricos y hacer surgir el debate, para que pueda ser un lugar que llaman de intercambio activo y participativo, en vez de lo que creo que sucede muchas veces, que es tener un visitante totalmente pasivo, ¿no? Que entra, ve lo que te has elegido que esté así y sale. Se va. Que haya un verdadero intercambio con la comunidad, que aquí en la Casa de Carta también nos contaba Pedro que el museo forma parte de la comunidad en la que se inserta y que es muy relevante para ellos y que incluso lo han defendido, ¿no? en algunas ocasiones. Y es que los agentes involucrados en el museo no solo deberían ser los que llamamos agentes museales, que son importantísimos, ¿no? Pues las comisarias, los conservadores, los directores de los museos, las personas que trabajan vigilantes de sala, que están súper precarizadas, además, que en el Museo del Prado y en el Reina Sofía en los últimos años ha habido muchas reivindicaciones de que las condiciones laborales son terroríficas. Pues todas estas personas que trabajan en el museo son importantes, pero también los agentes que consideramos externos a la institución, ¿no? Y la pregunta que se hacen Saurenti y Rodríguez en este punto es si las instituciones están dispuestas a ceder su cuota de autoridad o de centralidad, ¿no? Por ejemplo, hablaban mucho de que las bibliotecas, como espacios de comunicación en este sentido, han hecho muy bien su trabajo y que tienen mucha más capacidad de preguntar a las personas que van a las bibliotecas, ¿no? No sé, pensaba en un ejemplo muy tonto, pero que tú como usuario de la biblioteca puedes pedir un libro y que la biblioteca te lo compre, te lo traiga, ya es un intercambio, ¿no? Por básico que pueda ser. Y sin embargo, quizá en el museo cuesta más que se dé este tipo de escucha a las personas con las que interactúa. Que debería ser también un lugar para la crítica, ¿no? Como decíamos al principio, en vez de asumir una cierta visión de la historia o de la cultura que el museo propone, es necesario preguntarse qué valores, visiones, puntos de vista se han priorizado y se han elegido como verdaderos, que yo creo que esto es una de las cosas más peligrosas, que a veces se nos presentan las cosas como naturales, como las cosas simplemente y luego está muy bien este trabajo, muy bartesiano, por cierto, sí, siempre. De ver qué hay detrás de ese mito y de ver que siempre hay un gesto que ha organizado algo para que parezca natural cuando en realidad no lo es. Sí, además es difícil como visitantes de los museos, creo, salir de ese estado de sobrecogimiento en el que el museo te pone. O sea, que incluso cuando tú haces un trabajo de reflexión con todo esto de la museología crítica y de qué papel tenemos ante obras de arte o patrimonio, cuando estás delante de un cartel explicativo acompañado de datos, acompañado de un cierto relato, como que es difícil no caerte ahí, ¿no? Porque está presentado desde un sitio que tú desde pequeño has identificado como un lugar de autoridad epistémica. Y entonces romper esos esquemas también es complicado, entonces que por parte de las instituciones también se haga ese trabajo de no sentar cátedra sobre X relatos y no cerrar el significado de aquello que proponen, pues lo tienen que hacer porque si no es inviable, ¿no? Sí, de hecho no vamos a entrar en este tema hoy porque ya digo que lo tratamos en el episodio del patrimonio, que hablábamos de las vandalizaciones o bueno, la desobediencia civil que se ha centrado contra obras de arte, ¿no? Ya sabéis, pues tirar sopa contra un cuadro, todas estas cosas que Manu Martín en el libro lo comenta mucho y ya allí lo reflexionamos un poco, pero Paula y yo nos reconocíamos justo en esto que decías, en que en un principio cuando ves que alguien ataca una obra de arte, la primera cosa que sientes es como ¿qué ha pasado? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿No? Sí, y luego cuando lees acerca del tema o cuando ves por qué, cuál era el núcleo de la protesta, que en muchos casos se pierde totalmente por la enajenación que genera el ataque, pues poco a poco vas un poco también tú deshilando toda esa precomposición de las cosas que has heredado. Sí, puedes cambiar un poco también de idea. Sí. Uno de nuestros episodios más de hacer cambiar a la gente de idea, el de Contra el Patrimonio. Sí. O sea, bueno, no se llama Contra el Patrimonio, ese es el libro, pero ¿cómo se llamaba?
Algo del patrimonio. Vivo, patrimonio vivo, algo así. Los nombres de los episodios, que además nos tiramos igual media hora para elegir cada nombre, los psicópatas, luego se van. Fue muy gracioso que nos comentó en Instagram en ese episodio la red de museos de historia de Madrid. ¿Ah, sí? Plan, este nos interesa particularmente. Y contestó uno, sí, cuando defienden tirar cosas contra los cuadros os va a encantar. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, oye, no pasa muy nada. bien. También creo muy bien, sí, muy bien. Sí, también creo que está bien acoger otros relatos, aunque no los compartas. Bueno, ¿no? a ver, aquí estamos haciendo una crítica de los museos desde un museo, ¿no? Como creo que este episodio en vivo de Punzadas Sonoras es un ejemplo de una acción que se puede dar para pues hablar de manera crítica y reflexiva sobre los museos, ¿no? Sí, que además es una crítica, pero que es una crítica y también una defensa. Sí, no, claro. O sea, que los museos es una cosa que se critica precisamente porque importan. O sea, si nos dieran igual, pues no estaríamos aquí hablando de ellos, ni habría toda una disciplina de museología ética, ¿no? Justo. Y por eso nos deberíamos preguntar qué reconstrucciones y reordenaciones se han hecho, qué ideologías o poderes están detrás de todos los objetos o los artefactos que se exponen en esas salas de colecciones, ¿no? Ya sea la que sea. Nos podríamos hacer preguntas y revisar aspectos que siguen pasando en los museos, como puede ser la desigualdad, las políticas concretas de colección que dejan fuera y siguen dejando fuera a muchísimas personas, de qué manera ordenamos las cosas, ¿no? Porque la museología crítica también habla de que hay una manera de ordenar las colecciones en la que se impone mucho, por ejemplo, una racionalidad occidental también muy heredera de esta ilustración y de la voluntad enciclopédica y de la idea del progreso, ¿no? De estuvimos aquí y ahora somos esto, y parece que es una línea recta y limpia, y sin embargo pues hay que ver cómo se está comunicando todo esto, las formas de colonialismo que siguen existiendo, todo esto, que ahora entraremos un poco en ello. Pero también queríamos un poco acabar esta parte diciendo una cosa que creo que es muy importante, que es pensar cada museo en concreto, ver qué características tiene, en qué contexto se inscribe, porque muchas veces cuando piensas en museos piensas en los grandes museos que todas y todos tenemos en la cabeza, y sin embargo no tiene nada que ver pensar en un museo pequeño con el Reina Sofía, de repente, que son como mamotretos y tienen sus propias dinámicas muy concretas, pero creo que hay que tener la capacidad de pensar en particular. Las autoras que hemos leído decían pensar museologías, en realidad, en plural, no solo pensar en las cosas teóricamente, sino ver qué realidades hay, qué contextos y cuál es la acción que en determinadas circunstancias es más apropiada, porque nosotras hemos dado ideas muy teóricas y muy abstractas, pero que luego hay que llevarlas a la práctica, que en realidad es muy complicado, por supuesto. Queríamos ahora recoger toda esta teoría que os hemos ofrecido y hablar de ella a través de algunos ejemplos que van a ser pues tanto ensayos como novelas, para un poco seguir pensando sobre todo esto. Y queríamos empezar por un libro que se llama El cuadro completo, la historia colonial del arte en nuestros museos, que es de Alice Procter, que está editado en Capitán Swing. No hemos traído los libros porque si no... Ya me ha reñido Iberia ya. Bueno, cierta compañía aérea que a mí me tiene calentita con lo de tienes que facturar porque no cabe. Y yo, ¿pero qué voy a facturar si voy con eso? Solo me falta ir con un Macuto al hombro, tío. En plan, no he traído nada este viaje. Yo he traído libros y he tenido que sacarlos de la maleta. Inés ha protagonizado una escena en Barajas que ha sido sacar libros de la maleta porque la maleta pesaba demasiado. He sacado concretamente el libro, que es el del cuadro completo, que igual os suena porque llama mucho la atención estéticamente, porque es un señor, un cuadro, y pone negrero en grande, así. Y me ha hecho gracia sacar ese, y la historia de la xenofobia. He dicho aquí, ¿ves? Neutralidad, pues ninguna. No he sacado el libro de la asistenta. No, claro. No. Bueno, de repente. Un beso a la asistenta. Sí, desde luego. Bueno, la cosa es que no hemos traído los libros, pero como siempre, estarán por nuestras redes sociales, o si luego queréis que os demos alguna referencia, os la damos. Pero este libro de Alice Procter es muy curioso y muy interesante porque ella realiza visitas guiadas no oficiales y no autorizadas de lo que llama arte incómodo en distintas galerías, porque se niega a ignorar que existe esta historia imperial y colonial de los museos y de las galerías, ¿no? que sí que se estudian en la licenciatura de Historia del Arte. Y ella se da cuenta de que hay ciertos vacíos muy grandes en los estudios de la historia, por ejemplo, de Gran Bretaña, donde se ignora sistemáticamente pues, la violencia, la desigualdad, la esclavitud o la explotación, que al final fueron pues, cosas que dieron forma al Imperio Británico. Y
Procter, desde esta mirada, pues defiende que los museos británicos, esto lo sabemos todas, están llenos de objetos que proceden de antiguas colonias o pagados con la riqueza de la expoliación, ¿no? Y entonces ella quiere fijar con su trabajo la mirada en estos puntos vacíos, en la violencia del poder imperial, y quiere aprender a deconstruir el relato de un museo. Esto es lo que ella dice. Es decir, ver qué cosas no se están contando en ese relato, pero sí que están ahí, y preguntarnos un poco qué es lo que falta. Entonces ella lo que hace es organizar un recorrido por la historia colonial del museo y habla de distintos tipos de galerías o colecciones. El primero de ellos es el Palacio, que es un tipo de museo que lo que hace es conmemorar a un creador, ¿no? A una persona que es la que crea ese museo, que aquí está muy presente la idea de que muchos museos surgen en residencias de personas, en residencias reales a veces, en hogares aristocráticos. Inés me decía, ¿el pazo que visitamos con tus padres en Galicia? Pues eso era un palacio, ¿no? O sea, se podría aplicar esta Sí, como que hay una idea, persona, ¿no? que ha reunido objetos pues que a través de, ya sean métodos legales o ilegales, le han interesado y ahí los ha puesto, y ese es el criterio. Claro, y entonces aquí en un principio pues solo podrían acceder personas privilegiadas, las visitas son organizadas por los propios coleccionistas y de hecho muchos de nuestros grandes museos originariamente vienen de colecciones privadas, como el Louvre, el Prado, el Hermitage, o sea, este es su origen, ¿no? Y en este sentido, los palacios, así llamados, serían lugares de celebración de esta persona que es el coleccionista, digamos, ¿no? Sí. Y en la propia colección que se reúne es una muestra más del poder y la autoridad que tiene esta persona. Sí, es muy guay el libro si os apetece leerlo, porque no vamos a entrar a contar muchos ejemplos, solo hemos elegido uno, pero dice el Museo Palacio y te cuenta varios capítulos de ejemplos de ya sea objetos, obras de arte o lo que sea, que para ella tienen que ver con este tipo de Museo Palacio. Entonces, el libro hay muchísimos ejemplos, que está muy guay porque no se centra solo en el tema quizá que todos más conocemos, que es el hecho de que estas personas robaron la mayor parte de cosas que tienen, sino, por ejemplo, decir, no solo es que se robara o que su origen sea pues la expoliación, sino que pensemos con qué se financiaban las obras de arte, ¿no? De hecho, creo que cita una exposición en la que se hizo una intervención de esta persona que aparece en este cuadro o que pagó este cuadro tenía X personas esclavos, ¿no? Esclavizadas a su nombre. Entonces, como, bueno, son intentos de no solo el origen, que también está, evidentemente, sino muchas más cosas, o cómo se representa en algunos cuadros, por ejemplo, al Imperio Británico y a la India, racializada y completamente supeditada al poder británico. Entonces, bueno, nada, solo por si os interesa que sepáis que aparte de estos tipos de museo, pues los va completando con ejemplos súper diversos. Sí, recomendamos el libro, si os interesa este tema. Luego, por otra parte, estaría el Museo Aula, que sería un reflejo de las ambiciones de ciertos maestros, ¿no? Que tiene que ver más con el relato. Si antes en el Museo Palacio se deificaba a la persona que había hecho esta colección, pues en el Museo Aula lo que tenemos es un relato, ¿no? Y hay cierto afán de catalogar o educar a través de los objetos, en lugar de limitarse a simplemente exponerlos y punto. Y este sería el espíritu de las grandes exposiciones universales que estaban vinculadas a los ideales de la Ilustración que ya hemos mencionado. Esta cosa de queremos explicar el mundo entero, tenemos un fin didáctico para la gente que viene a verlo, y muchas veces estas colecciones se asociaban a naciones concretas, o sea, las naciones tenían su propia colección que reflejaba sus valores, ¿no? Y había hombres que se consideraban pues capaces de explicar el mundo de esta manera, que también tiene mucho que ver con todo esto que estamos un poco apuntando, de cierta racionalidad superior de unas naciones sobre otras o de unas comunidades o sociedades sobre otras. Es decir, quien tiene un museo propio nacional y que refleja su relato, pues es diferente a los salvajes, ¿no? Los bárbaros, que hemos hablado mucho de ellos, por ejemplo, las personas indígenas y colonizadas, que no tendrían este gran relato ni ninguna colección a la que aferrarse, ¿no? Esto en el esquema, evidentemente, colonial. Claro. Y luego ya hay un momento de inflexión en el libro, después de estos dos tipos de museo, que tiene más que ver con museos que intentan pensar todo esto y reformularlo. Hay uno que llama el museo conmemorativo, que para ella es aquel que acoge a aquellos cuyo legado es menor. Un museo de la pérdida que busca en muchos casos no solo contemplar, sino también conmover, buscan la memoria, sentir, escribir la ausencia. Y en este museo dice que aparecen también objetos mundanos, invisibles, que normalmente no nos parecerían memorables y que sirven para contar vidas de personas del pasado. Que eso también lo pensaba cuando hemos paseado por el museo en el que estamos, porque
hemos leído y comentábamos con Pedro que se ha dicho mucho que muchas veces los museos de historia son los museos que cuentan la historia. El museo de historia tiene mucho peso y es el relato, digamos, oficial y de la gente importante. Y sin embargo, a otros museos, como pueden ser etnográficos o de antropología, muchas veces es, bueno, lo de la gente, ¿no? En plan, aquí vamos a poner de repente, pues vamos a cómo se vestían y tal, pero no es el museo de historia que tiene como esas columnas, ¿no? Sí. Sino que parece que tiene un plano más, no sé, más secundario. Y sin embargo, nos ha gustado muchísimo que aquí tienen incluso una zona en la que hay plantas ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, plantaciones que son importantes en esta zona, como en algodón, nos han contado, ¿no? O sea, que hay un recoger, el tejer también, como actividades que, primero, por ser ligadas al mundo femenino de las mujeres, pues se han considerado completamente menores, pero no solo menores, sino no dignos de estar en un museo. Me acaba de venir a la mente una cita de Annie Ernaux en El acontecimiento, donde dice: no hay en ningún museo un cuadro de la Abortera, ¿no? El taller de la Abortera. El taller de la Abortera, justo. Esta es una muy buena cita. Sí, y sin embargo en muchos museos de antropología o que tienen otra mirada, pese a ser considerados menores con respecto a la gran historia, recogen vidas y momentos cotidianos y bueno, pues más que tienen que ver con la gente común y no solo con los reyes y las cosas que pintaba Goya, que son todos los borbones con caras deformes, ¿no? Es lo que pintaba. Inés lleva una racha. En todos los además, este es el cuarto directo que hacemos este mes, entonces claro, ya me da igual. No estamos del todo bien, con todas las neuronas en su sitio. Y unas cosas dice sobre que el emérito está en su necroporra, que si la Leonor no sé qué. O sea, bueno, la Leonor ahora está preocupada, está liada, que va a estudiar ciencias políticas en la Carlos III. Y ex universidad, que yo me fui de allí. Mira, Carlos igual III. ella también se va. Sí, Carlos III. Igual sigue tus pasos, empieza ciencias políticas y de repente un día dice: voy a estudiar filosofía. Pues mira, ojalá. O sea, sería un plot twist de la leche, me encantaría. Y aparece en la Autónoma en avión porque sabe pilotar. Bueno, claro. La Autónoma ha hecho su segundo vuelo en solitario, ¿eh? Bueno, pues la tengo yo calada. Eso desde aquí, supongo. No, tampoco hace falta, pero bueno, que le vaya bien a Carlos III. Hombre, a ver, yo mal no le deseo tampoco a la chiquilla. En fin. Bastante tiene con lo que tiene. Es verdad. Claro. Bueno, yo he de decir que prefiero en estos momentos los cactus que hay en la casa de Carta que las columnas del Prado. O sea, porque este sitio es precioso. Sí. Y el Prado también, pero no tiene vegetación. Sí. Y un gato con una cola enorme que hemos visto, precioso, la gente está sintiendo, que me ha acariciado con mucho mimo y luego me ha soltado un mordisco, pero era cariñoso, lo he notado. ¿Ves? Eso en el Prado no lo tienes. No, y además es que son cosas que te apelan mucho más. Las colecciones. En el Prado hay pocas cosas que te apelen, ¿no? Y mira que yo, defensora del Prado, hay un cuadro de Arnedillo. Esto siempre, entonces, por tanto, ya. Siempre voy a verlo y todo, pero te apelan muchas más cosas con respecto a tus orígenes y quién eres que la familia real, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? A no ser que haya aquí algún Borbón. Borbón en la sala que, bueno, es que, ¿por qué no? Ahí estamos últimamente como muy mencionando mucho la monarquía. Ya, porque sí, pero bueno. No nos van a invitar al Palacio Real. Es que no, tampoco iríamos al Palacio Real. Que te dan de comer allí. El otro día fue Marta Jiménez Serrano, la escritora, y contó su experiencia y nos dijo que había unos cubiertos muy gordos. Bueno, claro, a ver, o sea... Eso te lo metes al bolso, chaval. Ya tú te irías ahí a robar, ¿no? Te sacas un dinero. Bueno, sí, yo qué sé. Yo creo que no, si es que no hace falta. Paréntesis borbónico. Yo creo que podemos seguir porque queda mucho guión. Ya. Y no queda tanto tiempo. Sí. Cerramos capítulo. Sí. Además, ahora vamos a hablar de una cosa que no hace gracia. No, de verdad. Hay que ponerse seria. Cambiemos. Nada, entonces, como os decía, estos capítulos del libro, pues los ejemplos que se ponen están muy ligados con colecciones o museos que son complejos, que despiertan mucha ira, también mucho dolor, porque hacen cosas como, por ejemplo, una cosa muy paradigmática que es la exhibición de personas y de restos humanos, ¿no? De lo que se ha llamado los zoos humanos del siglo XIX, que para ella son los monumentos conmemorativos, tal como esta idea que os digo que ella formula, los que sirven justamente para emplazar nuestra conciencia, dice, ¿no? O sea, cuando vamos a esos lugares lo que deberíamos hacer es justamente activar esta reflexión. Dice que en estos espacios importa más la humanidad y la vida de las personas a la hora de hacer esta reflexión que las cualidades materiales o estéticas de un objeto, que antes, por eso os decía esta cosa de a veces ha importado mucho más llenar el museo que de que lo estás llenando, ¿no? Y ella lo que dice es que a veces lo material o lo estético da absolutamente igual.
y que priorizaría otras cosas. Dice que son historias que despiertan dolor, empatía, incluso ira, y se pregunta qué hacer con las cicatrices que generan pues, estas situaciones. Y os traemos un ejemplo, este que os decía que hemos elegido, que es el de los mokomokai, que son cabezas momificadas de maoríes. No sé si os suena esta historia, pero ella lo trae para hablar justamente de esta presencia de restos humanos en los museos, porque a los mokomokai se les está intentando repatriar a lo que se llama su iwi, que es su comunidad en Nueva Zelanda, y hay un museo que se llama Te Papa Tongarewa que está haciendo un poco esta labor de hacer solicitudes de repatriación para conservarlos en un espacio de conservación que se considere adecuado y que luego sean devueltos a su comunidad. Y dice Alice Procter que devolverlos a sus hogares, y cito, dice, es el mayor grado de empatía y respeto que un museo puede alcanzar. La idea de devolución, como que también se está hablando mucho, ¿no?, de otras muchas devoluciones que habría que hacer, pero dice que en este sentido el museo lo que mejor puede hacer es devolverlo. Y ella dice que está en contra en general de la exposición de restos humanos en museos porque no suele darse que como parte del rito funerario una persona, la finalidad sea acabar en una galería lejos de su lugar de origen y de descanso, y además presentada ante los visitantes, que aquí hace una reflexión Procter súper interesante citando a Susan Sontag ante el dolor de los demás, que dice que mirar puede ser algo violento. De hecho, en el libro de Procter aparecen muchas imágenes y sin embargo esta se niega a ponerla, ¿no? Dice que no va a participar en esa reproducción de la mirada a algo que no es necesario. Y es... Yo he de decir, he de confesar, que lo sabes, que lo he buscado y entiendo que ella no lo quiera poner en el libro porque eso sería efectivamente como reproducir la imagen en todos los ejemplares, pero es verdad que yo no me estaba haciendo la idea de qué era esto y cuando he visto la imagen he dicho, vale, o sea, entiendo cuál es la movida. O sea, que si queréis googlear mokomokai... Es una imagen de un señor... Sí, es una cabeza. Británico detrás lleno de las cabezas. Pero son cabezas, pero creo que, o sea, que verlo también puede ayudar a hacerse una idea. Sí, y bueno, esta tradición de los mokomokai surge como parte de una tradición funeraria maorí que servía para honrar a la familia, honrar a la persona que había perdido, o incluso también había como una cosa de intercambio con los enemigos como trofeos militares, pero sea lo que sea, se trataba de cuestiones rituales y una práctica que esa comunidad consideraba sagrada y espiritual. Resumiendo mucho esta historia, en el siglo XVIII se registra la primera adquisición de un mokomokai por una persona que no es maorí y empieza a venderse a europeos, ¿no? Y continúa hasta que se prohíbe en 1830. Entonces, el valor de los mokomokai cambia de la esfera íntima, sagrada y particular a la esfera puramente comercial. Hay un ansia de adquisición de los cuerpos de sujetos coloniales por parte de los europeos, vivos y muertos, porque también hay historias de cómo se traían a las exposiciones universales para ver la grandeza del Imperio Británico, ¿no? O ahora, de hecho, los museos siguen albergándolos, mokomokai, en colecciones públicas y también privadas. Claro, las colecciones privadas es otro mundo, ¿no? Lo que hay no sabemos, es mucho más incontrolable. Pero en muchos casos los museos no están dispuestos a renunciar al poder que tienen sobre las colecciones que albergan y nos están haciendo la pregunta, ¿no?, de si el museo es el lugar en el que tienen que estar. Y ya para terminar con esta historia, os quería contar, lo cuenta Procter en el libro, la respuesta del Museo Británico a la petición de repatriación que os decía de los mokomokai, que ellos decían que se tiene que interpretar como ancestros y no como objetos, ¿no? El Museo Británico dijo que no estaba claro que la importancia de los restos para una comunidad originaria superara la importancia y relevancia de los restos como fuentes de información sobre la historia humana, ¿no? Esa fue su respuesta. Entonces vemos que la violencia no solo se encuentra en los orígenes, en la forma de adquisición, sino también en la testarudez de no querer soltar algo incluso cuando se te está pidiendo directamente, ¿no? Y Procter explica que de hecho esto es mentira porque los restos nunca han sido tratados como fuentes de información para la historia de la humanidad, sino como algo grotesco, morboso y que avala la percepción europea de que la barbarie y todo esto, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo brutal, como otros muchos que hay en el libro, de la institución deshumanizando a todas estas comunidades colonizadas. Sí. Ella termina el libro presentando ejemplos, de hecho, de cómo algunos artistas contemporáneos han querido reformular estas historias de las colecciones, ¿no? Es decir, que ha habido intentos por parte del arte de la descolonización, que pues muy contrario a este afán del Museo Británico de mantener su soberanía siempre impoluta e intocable.
y entonces pues en algunos casos se han reformulado colecciones que ya existían para convertirlas pues en escenarios que incomoden al visitante, que incomoden al propio museo y que pues planteen preguntas acerca de todo esto. Ella cita un ejemplo que es Minando el museo, que es una intervención de Wilson, que es un artista afroamericano y que bueno, pues venía un poco de todo este intento, ¿no? De darle la vuelta. Y luego queríamos hablaros del último tipo de museo que ella llama el Museo Patio de Recreo, que es un museo que surge a través de intervenciones, precisamente, de performance, que lo que quieren es reformular y reformar el museo, que son artistas que pues, vuelven a contar pues, historias, por ejemplo, de racismo, de violencia, analizan el impacto de estas historias en el mundo contemporáneo, y aquí sí que se relacionaría pues, este tipo de museo con una propuesta de la museología ética, porque lo que quieren hacer es que estos espacios culturales pues, se cambien y se rehagan en función de las opiniones de las personas, de las situaciones vitales de las personas, que no tienen por qué ser ignoradas, que no deben ser ignoradas, y ahí se busca pues, nuevas formas de apelar, de mantener diálogos, de romper también un poco con la seriedad tradicional del museo. De hecho, hay bastantes performances que tienen que ver con el humor, ¿no? En un espacio así pues, tan sacralizado que entre la risa es bastante rompedor. Que esto bueno, ligará con algunos otros ejemplos que os vamos a contar ahora, pero queríamos pasar a nuestra primera novela de hoy, que es una novela que se llama Historia Natural. No sé pronunciar este nombre, pero creo que es algo así como Marina Yusuk, que es una escritora argentina, que está editado en Almadía, que es una novela que nos ha gustado mucho, bastante enganchante por su trama, que yo hacía tiempo que no leía una novela así y la verdad lo he disfrutado un montón. Y es una novela que cuenta la historia de Virginia, que es la hija de Francisco Pascasio Moreno, que es el señor que le da el nombre al Perito Moreno en Argentina, porque él fue quien levantó el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y entonces la novela narra de manera bastante, entiendo, ficcionalizada, porque he buscado información sobre esta persona y no sé hasta qué punto es una novela con mucha carga imaginativa y simplemente pues imagina la historia, pero sí que mete muchas cosas de Argentina queriendo ser una nación a través de sus museos, o sea que está mezclada un poco ambas historias, y lo que narra es la infancia de Virginia, de esta niña que vive en un museo, en este museo que su padre pues inaugura. En un momento de la novela llega una tribu de indios, se habla también de la no relación que ella tiene con su padre, al que admira profundamente, pero que la ignora y la humilla constantemente. Y vemos en la novela algunos temas de los que hemos hablado anteriormente, con toda esta pues, carga teórica, porque la novela narra pues, el proceso de creación de un museo, que fue uno de los muchos museos que se crearon en el siglo XIX en Latinoamérica, que era lo que contaba Fernández del Amo, que es uno de los investigadores a los que hemos citado. Y en este momento pues, se busca esta construcción nacional de los estados, esta europeización también de las instituciones, y parece que si no tienes tu museo no eres una nación. Y sobre todo pues, que el museo se utiliza como esta herramienta para producir relatos acerca de lo que es lo nacional y de lo que no, y de lo que se queda fuera de esa esfera, ¿no? Y entonces este proceso pues, se ve de manera terrible en la novela de Historia Natural con la llegada de un grupo de indígenas al museo, ¿no? Que es una parte de la trama bastante crucial para entender lo que propone Marina Yusuk en su novela, que ya te digo que aparte de la trama tiene pues, mucha carga ideológica que está por detrás, y creo que conecta muy bien con lo que ha contado Inés de los Mokomokai. Sí, y con la idea esta del zoo humano, ¿no? Porque supuestamente los indios han sido rescatados por el padre de Virginia en uno de sus viajes de una isla donde estaban esclavizados, pero poco a poco empiezan a pasar cosas raras en el museo que la niña no entiende. Algunos indios, por ejemplo, son puestos al servicio de la familia como choferes o ayudantes de la madre en los partos, pero más adelante Virginia descubre que parte del grupo de indios está atado con cadenas, desnutrido en el sótano insalubre del museo. Y es que se vende que los indios son parte del museo y que allí se les va a cuidar, que esto es metafóricamente, esta idea de la salvación también ha servido mucho, pero poco a poco se adivinan prácticas que en realidad les humillan. Uh-huh. Y Virginia entabla una relación con Lakax, que es un joven indio al que ponen de chofer, y entre ellos se establece una relación entre la desconfianza y la atracción, y es a través de este personaje que ella empieza a entender que algo no va bien. Uh-huh. Y en uno de los momentos culminantes de la novela, pues Virginia está espiando a un grupo de científicos que en realidad lo que están haciendo es desollar y descuartizar los cadáveres de varios de ellos. Y dice:
Entonces, el núcleo secreto de aquella escena sacrificial se me reveló cuando el primero de los hombres, que seguía trabajando sobre el cuerpo de Juanita, se dio la vuelta y vi que se trataba de mi padre. Tenía las manos sucias con restos de sangre y otros humores y viscosidades. Y el padre lo que está haciendo es sacar el cuerpo, o sea, del cuerpo el corazón de una de estas personas y se pregunta la protagonista, ¿de modo que allí residía todo el misterio? En aquel diamante pardo hecho de músculos del que surgían unos tubos grotescos, me di cuenta entonces de que nunca lo había visto, a su padre, tan satisfecho como en ese momento, con la luz primitiva de las llamas bañándole el rostro, procedente de las lámparas y cierto fulgor especial que le otorgaba a sus ojos la contemplación del trofeo. Sí, es muy curiosa esta escena porque se habla de este momento en el que el padre saca el corazón como una especie de logro, ¿no? Un éxito y como casi el fin de un largo periplo por parte de este padre barra científico, que parece casi un dios en la novela. Y podríamos pensar que esta escena cambiaría la visión que la niña tiene de su padre, pero lo que le sucede a su personaje es todo lo contrario, porque le tiene tan idealizado que lo que hace es decirse a sí misma, esto en realidad no es un asesinato, sino que es una práctica científica como muchas otras. De hecho, la niña sigue buscando emular a su padre porque lo que ella quiere hacer es ser partícipe de ese museo donde vive, pero del que la expulsan todo el rato, y se dice: era la ciencia, la parte más oscura, sangrienta, brutal de la ciencia, posiblemente, y yo debía aceptarla tal como se me presentaba en ese momento. Mi padre sabía lo que hacía. Entonces, todo este esquema mental pues, está sostenido, evidentemente, por la inferioridad con la que se concibe en ese momento a los indios, que no son personas, evidentemente en esta novela son reliquias, son objetos de estudio, es un poco lo que denuncia, de hecho, la trama, y son partes del Museo de la Nación Argentina, ¿no? Que tendría derecho a hacer uso de sus cuerpos para apuntalar este relato civilizatorio, concreto, para añadir esplendor al museo, y es una novela que es un muy buen ejemplo en la ficción de todas estas ideas del museo Nación, realmente, del siglo XIX. Uh-huh. Y hemos elegido este tema porque nos venía muy bien para el guión, pero bueno, hay muchas cosas en la novela, es una cosa un poco así medio gótica, ¿no? Un sótano en un museo, la niña, la prima que viene, todo así muy siglo XIX, una madre medio loca, el padre que pasa de todo. O sea, yo me lo he pasado muy bien leyendo la novela, más allá de la seriedad de lo que hay detrás, ¿no? Ideológicamente. Sí, pero creíamos que la ficción a veces sirve para ponerte en la piel un poco de personajes que están haciendo ciertas cosas o pensando ciertas cosas. Otro de los libros que queríamos traeros se llama Blandito, Blandito, que le hacemos las feministas al arte, que es de Blanca Arias y está editado en Cielo Santo y es buenísimo porque es blandito genuinamente el libro. Sí. Y hay un capítulo que se llama Enterneciendo el museo y solo queríamos contaros algunas pinceladas, pero también nos sirve para aterrizar toda la teoría que os hemos contado, porque ella es educadora en el MACBA y dice que disfruta cuando ve cuerpos que entran por primera vez a una sala de exposiciones. Y de hecho a un grupo de alumnos les hace un ejercicio de entrar por parejas, uno con los ojos cerrados, el otro guía y explica lo que ve y luego entran de nuevo, digamos, con todos los sentidos e inmediatamente el grupo se dirige a una misma obra. Y cuando les pregunta por qué les ha traído esa, uno dice, porque me quiero estirar encima de ella. Y este alumno le hace ver un poco la efectividad de una pieza que hace que nosotros fantaseemos con la posibilidad de, dice, relajar el cuerpo en la radicalidad de sentirnos invitados a habitar el museo desde los 180 grados y el tacto, sentirnos abrazados por una obra de arte, o sea que las obras no son consideradas elementos duros en este sentido, duros y también que te expulsan con esta idea de la sacralidad que ya hemos dicho. Por eso defiende la autora que enternecer el museo es una necesidad, que el museo se haga cuerpo, que se reconozca como cuerpo, y dice, para que un museo tiemble ha de aprender a conmoverse antes, a ponerse en movimiento por aquello que les sucede a quienes lo habitan y por lo que sucede más allá de sus muros blancos. O sea que el museo sería aquí un lugar donde practicar la caída libre, donde entrenar una caída de la verticalidad que normalmente hace, o sea, por la que se organiza el poder. Sí, y Blanca Arias en Blandito, cita varios ejemplos en este capítulito, que en realidad es muy cortito sobre el museo, pero merece mucho la pena leerlo, y cita una obra de Eva Fábregas que se llama Las tripas del museo, que básicamente tenéis que imaginar una pared desde donde salen unas tripas gigantescas, pues con color de trip, no sé qué color tienen las tripas, pues rosa, rojo, supongo, y entonces lo que quiere ella representar es que el museo es un organismo que respira y que bombea sangre y quiere que le veamos las tripas de manera muy literal, ¿no? Y escribe Blanca, si la necrosis le llega a una institución por medio del blindaje a la crítica o a través de la imposibilidad de revisarse, la producción artística y teórica puede ofrecer un antídoto eficaz a la
putrefacción prematura. Es decir, que las obras de arte en los propios museos también nos pueden hacer pensar acerca de la necesidad del museo de ser blandito, en el sentido de permeable, en el sentido de que el museo también lo podemos concebir como un cuerpo que necesita cuidados, al que no podemos dejar morir, ¿no? Y que también es capaz de verse afectado por las otras personas que entran en él o que están cerca de él, ¿no? Y entonces aquí Eva Fábregas, esta artista a la que se cita en el libro, pone el foco en aquellos que compartimos todos los seres vivos, ¿no? La digestión, por ejemplo, que es pues, el crecimiento, la pura existencia, el deseo, y el museo pasaría así a ser también pues un organismo vivo, ¿no? Con todo lo que esto implica, sobre todo con la vulnerabilidad, ¿no? Frente a esta idea del museo como una cosa sólida, estanca, inmutable, ¿no? Y en este libro se le da muchísima importancia al tacto, porque dice que en una cultura donde impera siempre la mirada ligada a la certeza, ¿no? Lo que vemos es lo que es real, dice que aprender a través de los dedos podría ser un detonante del giro epistemológico que nos urge. Es decir, que pone mucho de manifiesto y da mucha relevancia a cuando tú puedes tocar cosas en el museo. Que aquí, por cierto, se pueden tocar trajes. Es verdad. Que hemos entrado antes a la sala y nos ha gustado mucho que Pedro nos dijera que se podían tocar los trajes, porque ¿no? Pues y da esta cosa, porque como sí, no da esta cosa porque, acostumbrado. claro, porque está la cosa de tengo que traspasar la barrera de que estoy en un sitio donde no puedo tocar nada, ¿no? Sí. Que luego, ¿te acuerdas? Manu Martín, en este libro que os decía de Contra el Patrimonio, contaba que lo del tocar, si tú vas al Vaticano y tocas algo, igual se te tiran 7 encima, porque claro, ¿no? Esto pasa. Y él dice en el libro que un famoso presentador de televisión en España, que luego me dijeron que era Risto Mejide, pero tampoco lo puedo asegurar, que me perdone Risto si no ha sido él, pero que le cerraron el Vaticano y una foto con su hijo tocando ahí el Laoconte o no sé qué era. Sí. O sea que también hay ahí una cosa de depende quién seas. Claro, quién puede tocar y quién no. Sí, hay una distancia tremenda o de repente te lo cierran para ti y te dejan acariciar al David de Miguel Ángel, ¿no? Sí. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos. Sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza, mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante. Superstar. Superstar, de Adidas Originals. Y ya vamos a terminar del todo saliendo del museo un momento para explorar de qué manera la memoria y la historia entrelazadas con el espacio pueden habitar también fuera de las paredes institucionales, para hacernos algunas preguntas finales. Y queríamos mencionar, nos hace mucha ilusión hacerlo aquí, Han cantado bingo, el libro de Lana Corujo que está editado en Reservoir, que seguramente muchas y muchos hayáis leído, que Lana Corujo es de Lanzarote y cuenta la historia de 2 hermanas que crecen en la isla a cargo de 2 padres alcohólicos. Es un libro muy fragmentario, con saltos temporales. De hecho, la edad desde la que se habla está indicada por un numerito en cada capítulo. Hay una hermana mayor, una hermana menor. No vamos a destripar este libro porque creemos que es extremadamente destripable y que no queremos... Vamos a hablar de él, pero sin destripar la clave. Sin matarle a nadie la experiencia lectora, que es lo que hay que defender a toda costa. Pero queremos ver un poco en este retrato de una familia que podríamos llamar disfuncional, con niñas temerosas del alcoholismo de sus padres, también presencias tranquilizadoras como la de su abuela y su tío, cómo poco a poco se empieza a ver que hay una herencia en la familia que remite a un lugar mágico, ancestral, que no vamos a desvelar. Y hay muchos temas, ¿no? En este libro: la herencia familiar, el miedo, las heridas, el trauma, también el espacio, el lugar. Sí, la verdad es que nos ha gustado mucho la novela. Creo que tiene como muchas texturas por detrás de la historia y que es un libro sencillo en el hecho de que es fragmentario y se lee, enseguida entras en él y se lee muy rápido, pero creo que detrás de lo que está contando hay muchísimos temas. De hecho, pues aquí no nos va a dar para hablar de todo. Y engaña un poco porque parece simple, pero luego cuando te metes en la historia vas viendo que, que hay muchísimos temas, ¿no? El miedo, la culpa, la herencia, pues las violencias familiares, ¿no? La cosa de si puedes escapar de lo que has heredado por parte de tu familia, de si puedes escapar, pues en este caso de la isla, ¿no? Que también es bonito contarlo en una isla, en otra isla distinta, pero en una isla cercana. Y no sé, me ha gustado mucho, la verdad. Sí, y de hecho nos vamos a centrar en un personaje del libro que es el volcán en el que las niñas juegan, que podríamos decir que es su patrimonio particular, el lugar donde se relacionan con un juego que consiste en ir corriendo, tocar la pared del volcán y volver a la casa de su abuela. Y en una de esas carreras la narradora se da la vuelta para ver al volcán y os voy a leer lo que dice. Dice: veo 2 ojos brillantes blancos que miran los míos, brillantes negros. El estómago se me sube a la garganta y siento el suelo temblar, como si el
Roce se moviese... Rofe. Ah, perdón. Como si el Rofe se moviese bravo bajo nuestros pies. El volcán tiene ojos que me miran y dicen, voy a por ustedes. Sí, hemos elegido el volcán de Han cantado bingo para un poco cerrar este episodio sobre el museo, que el volcán en la novela se llama El Ahorcado, porque querríamos pararnos a preguntarnos cómo se contaría y se explicaría este volcán desde un museo. De hecho, hemos visto que hay un museo Casa de los Volcanes en Lanzarote, lo cual nos ha gustado mucho. Y es que en un museo seguramente nos contarían la visión científica del volcán, nos hablarían de sus procesos geológicos, nos enseñarían pues quizás restos materiales, porque pensemos pues, cómo se han organizado, ¿no?, los museos científicos, cómo se nos explica el océano, las montañas, los elementos naturales. Y queríamos preguntarnos si puede el museo atrapar algo como un volcán. O sea, esta voluntad de explicarlo todo de manera totalizante se puede hacer desde un museo con una cosa como un volcán, ¿no? Y por el contrario, si puede, como contraposición, una novela ser también una manera de contar pues, las mitologías, las tradiciones y las historias ligadas a ese elemento, a ese volcán de quienes viven acerca de él, ¿no? Porque ocupa esta visión un lugar relevante dentro de la exposición acerca de lo que es un volcán, ¿no? En relación a las personas, en el caso de Han cantado bingo, en relación con El Ahorcado, nos parecía que quizá la ficción aquí tiene más que decir sobre el volcán, de cierta manera, un poco más íntima, más emocional, que todos los datos que un museo te puede ofrecer acerca de, ¿no?, la parte más científica. Claro, y sí, la novela puede ser como también una especie de museo en sí mismo, ¿no? Sí, de hecho, perdón, te he cortado. No. Alice Procter, en el cuadro completo, este libro de Capitán Swing, dice que el museo muchas veces ostenta un currículum nacional de identidad. Y también queríamos preguntarnos, al hilo de Han cantado bingo, cuáles son estas otras maneras de transmitir una identidad, ¿no? Más allá de los museos, pues evidentemente tenemos las narraciones. Y en novelas como Han cantado bingo de Lana Corujo tenemos este repositorio vinculado a un lugar que es la isla, y concretamente el volcán, que se construye a partir del volcán como personaje en la novela, ¿no? Y es un lugar donde convergen tanto la tradición de la comunidad como el juego de las niñas, que sería, pues en esta escala de museos y de repositorios que hemos hecho, pues quizás lo más microscópico que se puede recoger, ¿no? El juego de dos hermanas cuando nadie las está mirando, ¿no? Que podríamos entender al volcán como un museo natural vivo en este sentido. Claro, nos podríamos preguntar si el volcán como personaje de ficción debería formar parte de la exposición de repente de un museo natural, y las canciones que se cantan acerca del volcán, ¿qué museo las recogería? ¿O qué nos cuentan acerca de lo que son los volcanes? Y es que más allá de la descripción del volcán científicamente o geológicamente que podemos encontrar en un museo, vivirlo a través de personajes que juegan con él y lo habitan es también una manera interesante de abordarlo. Y quizá el museo ha olvidado recopilar los sueños, la imaginación, los miedos, las emociones humanas, pero queríamos acabar preguntándonos si quizá esta no es su tarea tampoco, ¿no? ¿Cuál es la tarea del museo? ¿Le estamos pidiendo demasiado? ¿Debe abrirse al mundo o olvidar su voluntad de abarcarlo todo, ¿no? Esta idea enciclopédica, ilustrada de que el museo es aquel lugar en el que se organiza todo lo humano, ¿no? Decíamos al principio con la idea de las musas, incluso la mitología, las geografías, todo. Quizás simplemente no puede abarcarlo todo, o poco a poco se van abriendo parcelas en las que se van atendiendo a cosas distintas o particulares. Pero bueno, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Para el museo. ¿Hasta dónde tiene que llegar el museo? Que la responda el propio museo. Sí. Bueno, queríamos ya concluir y dejaros marchar, chicas. Hablando un poco de que, bueno, a lo largo del episodio pues hemos propuesto distintas reflexiones acerca del museo. Sobre todo hemos defendido pues que tiene que ser una institución que piense constantemente acerca de su propio papel y lugar en la sociedad. Y queríamos acabar con una pequeña anécdota sacada del libro de Alice Procter, porque ella cuenta que en 2019 el Consejo Internacional de Museos intenta reescribir, o sea, cambiar la definición de museo que había estado vigente durante los últimos 50 años. Esta definición, la pasada, apelaba pues, al papel del museo como institución que lo que hace es adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir el patrimonio. Y lo que se intenta en esta nueva propuesta... Que es el doble de largo que el anterior. Efectivamente, no la hemos traído entera, es ampliar esa definición. Ampliarla mucho. Y empieza con la frase del museo como un espacio democratizador, inclusivo, polifónico para el diálogo crítico sobre el pasado y el futuro. En esta nueva definición se habla de igualdad de derechos, de acceso para todas las personas, de participación, de colaboración, y termina diciendo lo siguiente: con el objetivo de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad global y al bienestar planetario. Esto no sentó bien. Y claro, la respuesta fue súper polémica y causó una escisión
entre los que entienden el museo como un lugar de cambio social y los que lo entienden más bien como registrador de cambios culturales, o sea, que creen que esta definición es demasiado política, demasiado progresista. De hecho, hay un punto que Alice Procter se pregunta: ¿qué persona podría negar que el museo tenga que contribuir a la dignidad humana, ¿no? O a la justicia social? Como que es una postura difícil de sostener, porque, o el bienestar planetario, de repente, se considera una cosa totalmente políticamente radical y rompedora, ¿no? Y sin embargo quizá no lo es tanto. Y de hecho, algunos museos han apelado que temen que su público se vaya a sentir alienado, porque sus visitantes no quieren ver historias de esclavitud y violenta, porque sus visitantes, digamos, esto también es un tema que podríamos haber tratado, quién va a los museos, quién tiene la capacidad, la educación, el tiempo, el dinero y las ganas para ir a los museos. Entonces ellos defienden que sus visitantes en realidad pues no están interesados en estas historias. Y sin embargo, ¿qué sabrán ellos? Lo que están interesados son los visitantes, ¿no? Que también nos contaban aquí en la Casa de Carta que hubo exposiciones así más críticas y ligadas con lo colonial y bueno, en general con temas de los que hemos hablado aquí, que causaron muchísimo interés por la gente, ¿no? Porque esta es otra cosa que se hace mucho, decir lo que le interesa a la gente, ¿no? Que en realidad es lo que te interesa a ti. Pero bueno, tú finges que es lo que le interesa a todo el mundo. Entonces, para Procter, esta nueva definición, en realidad, aunque haya sido rechazada y tan, digamos, reñida, se trata de una utopía o el ideal de lo que podrían llegar a ser los museos. Dice que se trata de una oportunidad. Sin embargo, muchas personas siguen prefiriendo lo que se llama evitar la polémica, de nuevo, ser neutrales, sosegados y más conservadores para no molestar a nadie. Esta siempre es uno de los argumentos que se dan. Y Procter dice que tenemos que desvincularnos de esta idea de no causar problemas, tanto como museo como siendo visitante, ¿no? Esta idea de ir en silencio y agachaditos. Y ella dice que tenemos que dejar de pensar que somos un problema, tanto cuando rompemos una vitrina de repente o echamos sopa de tomate a un cuadro, como cuando intentamos fomentar una conversación o una crítica. Y de hecho dice, el miedo al problema es el miedo al cambio. Por el contrario, ella defiende la necesidad del museo de abrirse al exterior, de dejar que participen las comunidades que tradicionalmente han sido subyugadas por la propia institución, ampliar las narrativas y dejar, por ejemplo, de mentir acerca de sus adquisiciones, participar en la labor anticolonial todavía tan necesaria, todas otras muchas cosas que hemos ido diciendo. Sí. Así que, chicas, pues ya nos hemos metido con el museo, pero abrazado al museo también. Sí. Así que queríamos, antes de leer la cita o las citas. Las citas. Las citas, tenemos dos. Hoy una improvisación que ahora explicaremos. Especial. Bueno, queríamos daros las gracias a todas por venir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Sí, a Museos de Tenerife. A Museos de Tenerife, por supuesto, por la invitación. A la Casa de Carta. A la Casa de Carta, que de verdad mola muchísimo. Al Baño de Guerra. Por supuesto. Los que estáis escuchando esto, que no hayáis venido, venid. Claro. Y a las chocolatinas. ¡Ay, que nos han dado tirma! Nos han dado tirma. Tenemos 3 tirmas, estamos muy Néstor contentas. nos ha dado tirma. Que son ambrosías. Yo ¡Qué palabra, Ya me he comido una y confirmo que está muy rica. Ya las he dejado aquí como para que me acompañasen. Sí. Ahora nos las comemos. Como si no lo patrocina este episodio ni nada, tirma, ¿eh? Así ojalá, la verdad. Ya nos podrían mandar. ¿Es eso o la Casa Real? Yo prefiero tirma, la verdad. Yo prefiero tirma también. Prefiero las chocolates. No te va a parar, claro. Y ahora, pues nada, nos vamos a despedir como siempre con sendas citas. Me da pena despedirme. Explica tu cita. O sea, la que vas a leer tú la has sacado de uno de los paneles del museo. Claro, es que antes hemos estado dando una vuelta por el museo y he visto una cita que encajaba muy bien con todo lo que íbamos a contar hoy. Pero ¿quién lee primero, tú o yo? Yo primero. Tú primero. Porque acabamos con la del museo, es más bonito. Vale, va. Aquí tejemanejes en directo. Vale. La cita esta es de Alice Procter, del libro este de Capitán Swing, que dice: siempre ha habido voces de resistencia y de resiliencia. Siempre habrá artistas y personas que visibilizan estas historias. Si estas historias no se muestran, preguntad por qué a las instituciones. Preguntaos a vosotros mismos dónde podrían estar en su lugar. Encontradlas, compartidlas. No estáis siendo conflictivos cuando pedís una historia completa y profunda. Sois visitantes, tenéis poder y podéis causar problemas si queréis. Y ahora la cita del Museo de la Casa de Carta, en Tenerife, que dice: el museo no es ni puede ser ajeno a participar en la escena, superando la idealización romántica de los recuerdos en sepia. Tejeduría y fotografía se entreveran para tejer la historia de una comunidad protagonista y portadora de un patrimonio textil y fotográfico que custodia el museo. Gracias, chicos. Estás escuchando
Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.